se murió mi primo pequeño y fue cuando lo volví a ver y se me presentó en el velatorio y me dijo, continuamos lo que empezaste. Entonces, a esta persona o a estas personas, tú las veías. El alma siempre ve cómo se acaba el cuerpo. Hay una separación y en esta separación nosotros vemos cómo se muere. ¿El alma elige cuándo abandonar el cuerpo? Irena, ¿qué es la muerte? ¿Y por qué es tan tema tabú? ¿Por qué nadie quiere hablar de la muerte? ¿Por qué todo el mundo teme a la muerte? Es lo único que sabemos que existe. Cuando la gente dice que vaya a la luz, porque ellos siempre nos han dicho, si ya somos luz. A veces se pueden quedar aquí, pero si se quedan aquí es porque tienen un mensaje que darte a primer plano, Claro. a nivel físico de aquí, ¿no? Qué fuerte. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo descubriste que podías estar en contacto con las personas que físicamente ya no pertenecían a este mundo? Me empezó todo desde muy pequeña, que los podía ver, aunque no sabía dónde colocarlos, pero me hablaban y depende del día pues los podía ver más o menos. Am, pero sobre todo fue a través del segundo cáncer a los 20 años, donde vi que alguna cosa me estaba diciendo, la vida me estaba diciendo alguna cosa. Se repitió una secuencia en los 20 años con ese segundo cáncer que me hizo ah, revivir el primero en los 17, que era cuando tuve una mala época, cuando yo me puse como bien de volver a levantar cabeza, salió el primer cáncer y en el segundo pasó lo mismo. Tuve unas experiencias que estaba así como muy bajita y a la que me volví como a remontar, le salió el segundo cáncer y aquí fue donde dije, vale, ¿qué está sucediendo? Eso fue a los 20, después a los 22 se murió mi primo pequeño y fue cuando lo volví a ver de golpe, lo sentí, que en el momento de que se moría, él estaba lejos, estaba en Perú y yo estaba aquí en Cataluña y lo noté que alguna cosa estaba pasando, estaba con unas amigas y les dije, alguna cosa está sucediendo. Y el día siguiente me dijeron, tu primo se ha muerto y vino como ese golpe y de repente fue vale, pues, ¿qué pasa? Y se me presentó en el velatorio y me dijo, continuamos lo que empezaste. Y yo estaba haciendo un curso de la lectura de Laura, donde conocí así que te enseñaban pequeños rasgos de cómo leer el aura, pero no acababa de encajar bien. Y con él me dijo, yo te enseño, continuemos. Y recuerdo que me agarró por aquí los hombros y me llevó hasta donde estaba él y dije, empezamos. Y allá empezó todo. Entonces, a esta persona o a estas personas, tú las veías. Es decir, las veías cerca de ti, como físicamente, pero que no estaban. Las percibía mucho, sobre todo es al percibirlas. En la sensación, ¿no? Sí, y según la luna los veía físicamente. Y lo que me los diferencia son los pies, que no tienen pies. Si estoy así normal, puedo ver los pies y el de esa persona no tiene pies. Es decir, tú ves a una persona normal, con ropa, vestida. Sí, pero es como si fuese un poquito más difuminado, Vale, vale. pero sobre todo me gana la percepción. Y eso es lo que me sucede en cuanto me pasan cosas que a veces se puede apagar una luz o se puede apagar alguna cosita, Ujú. que muchas veces pues no siento nada y después se ha apagado y ya está. Y otras veces sí que es uy, hay algo. Y eso me pasaba, esto que cuando era más pequeña me sobrepasó el ver tanto y tener ese un poquito esa locura de lo que eran las voces, los Ujú. pensamientos, lo que veía yo, lo que estaba físicamente aquí y lo que no. Y dije que no quería ver ni escuchar más, pero no dije sentir. Y Te después, olvidaste de. sí, ese matiz. Ujú. Y desde entonces que a día de hoy todo ese
aunque soy consciente y ahora sí que es totalmente convivo ya con ello, percibo, todo me llega más primero desde la percepción. Tengo el uy y después ya puedo entrar y puedo ver y ya se abre toda esta paralelidad. Qué bueno. Yo no sería tal vez consciente de que esto es real, porque la realidad es que alguien puede estar escuchándonos y decir, eso es mentira, eso es un guión, están haciendo teatro. La realidad es que no, no estamos haciendo ningún teatro, esto es súper real. Pero lo que me dio más hincapié o más convicción en esto, nada, es simplemente por hacer el matiz. Hace cerca de un año, cuando mi abuelo falleció, bueno, pues a la hora aparente, o sea, perdón, a la misma hora más o menos que él falleció, yo de repente estaba durmiendo y me desperté de golpe y sentí una presencia en mi habitación. Y a la hora y media me llamaron 3 veces del hospital. Y eran las 7 de la mañana. Yo no quería coger el teléfono porque ya sabía lo que era. Y efectivamente, entonces, bueno, no sé si cuando, un alma deja el cuerpo, que de esto hablaremos un poquito más adelante, el tema de las almas y del cuerpo, ¿no? Pero cuando un alma deja el cuerpo, ¿a dónde va ese alma? Mm. Mm. ¿Te lo cuento yo? ¿Te lo hacemos que nos lo cuenten mejor? ¿Qué crees que es mejor que nos lo cuenten ellos? Dicen un poquito entre todos, que ella ya Vale. tiene su historia, su experiencia y nosotras también estamos aquí. Mm, primero de todo, daros las gracias, porque hace un tiempecito ya que le estábamos pidiendo a la chica, de la chica nos referimos a ella, en que le pedíamos que queríamos tener espacio en vuestra paralelidad. Para vosotras y vosotros, vuestra parte física de aquí, creéis que es vuestra paralelidad. Creéis que la nuestra es una paralelidad. Para nosotras, la vuestra también lo es. Somos paralelidades en una misma. Hay una realidad y hay muchas paralelidades dentro de ellas. Por eso suceden estas cosas, que aunque tú estás en un sitio físico, te puede llegar información de otros sitios a la vez, donde hay movimiento que está pasando al mismo tiempo, al mismo tiempo. Cuando el cuerpo físico muere, hay diferentes fases. Diuen, la primera fase es que el alma siempre ve cómo se acaba el cuerpo. Hay una separación y en esta separación nosotros vemos cómo se muere. He tenido muchas experiencias en asociaciones de acompañar a personas en el duelo, asociaciones así del duelo, donde he canalizado pues, a familiares que se les han muerto hijos, padres, abuelos, parejas, cualquiera, amigos, un ser querido, y me mostraron, ah, en uno sobre todo me impactó, íbamos en coche, era un chico joven que iba en coche y me enseñaba claramente el radiocassette, que brillaba mucho, como si hubiese mucho ruido. Yo estaba como sentada en el asiento de detrás y claro, era todo así de dentro porque me llegan como la imagen, es como que me transporto en otra paralelidad, en otro sitio y voy viendo y la persona física de aquí lo va corroborando. Y yo estaba sentada allá y de repente viendo la música, escuchando la música y de repente se me giró la cabeza y vi como un coche com es diu? ¿Nos investiga? Sí, ens embestia, bueno, Sí, chocaba sí. contra el nuestro y, de repente estaba fuera del coche con todo aquello allá, con el accidente, pero me dijo: "¿Ves? No siento nada, no hay dolor, no sentimos nada, ves cómo se termina el cuerpo, pero no sentimos físicamente". Ujú. Y yo le dije: "Pero el cuerpo se está moviendo". Y él me iba diciendo: "Pero no siente nada, ya estamos fuera". Me han ido diciendo varias veces que hay un punto que cuando tenemos que morir, es como que ya lo sabemos. Y fíjate que muchas veces habéis sentido
relatos, experiencias que antes de morir parecía que esa persona se iba despidiendo. Decía algo como, ay, te has encontrado con... Hacía muchos años que no le veía, te lo quería ver tanto, mira, me lo encontré y, ostras, al cabo de un mes, 2 meses, ya, ya se murió. O situaciones de estas que te... Bueno, que es como que la persona que va a morir tiene que zanjar, se llama, como es zanjar, como... mm, sí, es zanjar, ¿no? Sí, o cerrar el Ce- capítulo, ¿no? Sí, Bueno, cerrar etapas eso. que puede tener, o cerrar Ujú, puertas que puede ujú, tener entreabiertas. Entonces nosotros, digan, ahora hablan ellos, digan, nosotras cuando morimos nos convertimos en el movimiento que llamáis conciencia. El alma es un registro de experiencias que se han ido almacenando en este cuerpo físico. Digan, vuestro cuerpo físico está hecho de memorias. Digan, todo el movimiento de los átomos, las partículas, todo de lo que se mueve este cuerpo está formado por lo que a lo que estáis expuestos y cómo os lo tomáis, cómo impacta y cómo os comportáis, cómo os expresáis. Cuando te mueres, todo este registro que tiene una frecuencia, una vibración, am, es como si se extendiera y se reparte con las frecuencias que otras personas de cuerpo físico están sintonizando. Por ejemplo, si un cuerpo es ABCD, y muere, y tú eres ABJK, cuando esa muera, el AB de ella con tu AB se van a fusionar y van a crear un formato nuevo donde a ti te va a inspirar, te va a crear algo que te va a nutrir más. Por eso antes no te he comentado que cuando hay una muerte, normalmente nos dicen que mm, nuestra, nuestra muerte tiene que iluminar vuestras vidas. Y es ujú. eso, es cuando hay esa fusión. Y es lo que a mí como Irena me gusta ver, cómo cuando voy hablando puedo canalizarlos, todo lo que nos van dando a nosotras, cómo podemos aprovechar todo su conocimiento experimentado aquí, que se transforma en una sabiduría, cómo yo puedo acceder a esa sabiduría para poderla dejar aquí, ¿no? Y es como si estuviésemos jugando en desarrollar una herencia que ellos y ellas nos dejan. No sé si te lo he Ujú, explicado. sí, sí, sí. Ya que sacamos este tema, veníamos antes en el coche hablando que sería interesante saber o preguntarte o preguntar en general, ¿el alma elige cuándo abandonar el cuerpo? Porque a veces, no sé, es como que la gente fallece o muere y dices, buah, es que era tan poco probable que esa persona tenía que morir. O al revés, era tan imposible que esa persona sobreviviera y sobrevivió. Entonces, la pregunta es, ¿elige el alma cuando dejará el cuerpo? Buena pregunta. Ah, sinceramente, yo como Irena, no sé. He visto tantos casos y tantas Ujú. cosas que no te podría decir sí o no. Así que vamos a entrar dentro a ver qué nos pueden decir de ello. Am, ¿Puedes hacer la pregunta? ¿El alma elige cuándo abandonar el cuerpo? Me han ido contando cosas así cuando voy canalizando con las propias sesiones. Ujú. Am, es como nuestro cuerpo tiene una sintonía y para nosotros estar vivos aquí significa que la sintonía que yo tengo, la frecuencia que este cuerpo está proyectando, está representando, tiene que tener una sintonía con la frecuencia del Ujú. universo, con esa conciencia universal. Cuando la frecuencia de la conciencia universal, del universo, es distinta a la tuya, de este cuerpo, se va a romper, te vas a morir, se muere el cuerpo. Cuando hay algún cambio en la vibración, te puedes romper un hueso, te puedes poner enfermo, Qué fuerte.
pueden pasar estas cositas. Pero si tú quedas en vida, significa que hay una dosis, como quien dice, de la frecuencia que tú estás representando, que aún es cómplice o está en armonía Ujú. con la del universo, la de aquí. En el momento que eso falla, pues o se cambia tan por completo, tu cuerpo se va a romper. Lo mismo que pasa a veces con un vaso que está tranquilo y de repente Ujú. se rompe sin saber por qué. Es porque Sí. ha habido un cambio de vibración. Entonces yo no lo veo tanto que sean unas explicaciones racionales, sino que me lo llevan más y me lo han ido mostrando más en este otro ámbito, no más Ujú. desde la frecuencia y las vibraciones. Y eso, yo como Irena, me resulta más familiar estas explicaciones de las vibraciones de los movimientos, más de la cuántica que no de Ujú. la parte racional Correcto, de sí o no y ya. Mm, correcto. Irena, ¿qué es la muerte? ¿Y por qué es tan tema tabú? ¿Por qué nadie quiere hablar de la muerte? ¿Por qué todo el mundo teme a la muerte? ¿Qué es en Yo creo realidad? porque es lo único que sabemos que existe. Es una cosa tan obvia que Ujú. todos sabemos, pero a la vez hay tanta incerteza de que no sabes ni cuándo ni cómo. Es una parte que no puedes controlar. Hay mucho miedo al sufrimiento. Cuando hago las sesiones personales, ah, es miedo al... La gente teme, pone más atención en el temer que no en el tener. Y esto es un concepto que creo que es muy interesante en este ámbito, porque normalmente la gente despierta de lo que tiene cuando lo pierde. Teme cuando tenemos las cosas y no somos conscientes de lo que tenemos y Ujú. tememos de lo que puede pasar y no disfrutamos plenamente de lo que hay. Mm, Para mí la muerte sobre todo se me representa con amor. No sé si es porque mi vida está más compartida con los que ya no están físicamente que no tanto con los que sí están, con los vivos en cuerpo físico. Pero yo creo que es un tema más tabú por cómo, porque esto es un ámbito como que es muy intangible, que todos sabemos que está, porque se nota, a todos se nos muere y se nos seguirá muriendo y se nos morirán seres queridos, conocidos, la gente se muere. Y al no saber ponerle esa parte racional, esas palabras de lo que sucede, mm, no se ha investigado. Yo creo que se teme o que ha sido ese tabú por todo lo que puede remover, Ujú. de no hacer daño, de que, ay, si yo hablo de tu abuelo, en este caso, de que se ha muerto alguien más cercano, ¿no? Cuando es más de, puede ser un hijo, una pareja, algo como que no te esperas, que no Ujú. entra en el acorde, mm, creo que hay ese miedo, pero sobre todo por el no controlar. Porque veo que es una cosa es que no la podemos controlar. Ujú. Incluso yo misma sé que es una cosa que tengo muy cerca y que no la controlo, y eso en momentos me da también angustia un Claro. poco, con mi hija, con mis seres más queridos, que es un, uy, claro, ya sé, ¿no? Van a estar aquí, pero la parte física de aquí no está. Ujú. Y hay otra parte de la muerte que veo que no se ha estudiado bien o que no se ha querido ver. No sé exactamente el motivo, porque yo siempre he entrado en este tema. am, es el conocer ellos cómo están. Hay una parte de que los seres vivos de aquí, ¿no? Las personas nos hemos ido convirtiendo un poquito egocéntricos en este tema. Y es no sé por qué, pero la gente no quiere saber dónde se encuentran, qué hay, qué sucede, qué pasa, sobre todo el dónde se encuentran, porque están aquí y eso da ese miedo. Y nos vamos más en cómo están, pero para yo quedarme bien, para yo quedarme en paz. Si yo después la gente busca el tener paz, Ujú. el uno poder estar en paz. Y me he encontrado en situaciones a veces que las personas te piden, ¿no? ¿Por qué? am, ¿Y por qué se ha marchado? ¿Por qué se ha tenido que morir antes que yo? Pues porque tiene su recorrido, tiene esa frecuencia Claro. y ha llegado en esa sintonía que ha llegado hasta aquí. ¿Qué es lo que te hace sentirte mal, angustiada, enfadada?
rabiosa de lo que crees que has perdido. Y aquí, con esta palabra, aquí me ponen como la lucecita, dice, aquí hay el problema, que hay las personas racionales de aquí, Mm, que asocia la muerte con una pérdida. Y no se pierde, digo, cambiamos de forma, pero la conciencia existe. Y eso me recuerda que me he encontrado en sesiones donde, sobre todo cuando se mueren los hijos antes de los padres, sobre todo las madres sucede, que la madre se quiere suicidar, se quiere morir, porque es como que no lo aguanta, porque así puede tener a su hijo. Y ha habido varias sesiones, y la primera me impactó, y nos impactó con la mujer, con su mamá, porque yo no sabía qué le pasaba por la cabeza, y de repente su hija nos dijo, mamá, si tú te mueres ahora, dejarás de ser mi madre, porque tú aquí en este cuerpo estás representándote como mi mamá, pero en este otro plano ya no vamos a ser madre e hija, lo vamos a hacer en el recuerdo, en las memorias de las personas que nos conocen como madre e hija, pero el vínculo, lo que te hace sentir que somos madre e hija, ya no está cuando morimos. Hay otras fases, que hay fases en las que, sobre todo conozco tres, que hay la fase más personal, la semipersonal y la impersonal, cuando se muere. La personal es esa necesidad de vincularse como más de persona, en la parte más física aquí. La semipersonal es cuando tú ya empiezas a ser más, estás más abierto en que te reconoces que puede ser tu hija, tu primo, tu abuelo, la persona, que es el vínculo que hay, pero ya no te encoge, ya no se te apega no hay ese apego emocional ujú. tan fuerte, sino es como haya más distancia. Y luego hay la tercera, que es la fase impersonal, que es donde el vínculo personal puede estar, pero ya no tiene fuerza y entras plenamente en cómo eres. Y aquí dejas que nos muestren y que se muestren tal y como son ahora en este momento. Por eso, aprovecho que sale esto, estamos haciendo estas ponencias del Ara com jo soc, ahora como yo soy, Ujú. que es esto, ¿no? Dar ese espacio a ellos para que nos puedan explicar ahora cómo ellos son una vez ya dejan el cuerpo físico. Y aquí veo que es muy interesante porque fue lo primero que me dijo mi primo cuando se murió, al cabo de unos días de todo lo que pasó. Yo recuerdo que estaba en casa de mi madre llorando muchísimo, pero muy desconsolada. Y de repente me vino como, vale, ya basta, ya, tú eliges si te quieres seguir regodeándote aquí en lo que tú crees de por qué, o me dejas enseñarte cómo soy yo ahora. Y yo noté como si me metiera así una colleja en la cara realmente, y fue como, vale, perdón, pues ponte las pilas. Yo estoy aquí, sabes, soy tu primo, déjame enseñarte cómo yo soy ahora. Y aquí para mí se inició todo. Fue ese descubrimiento físico y racional, consciente como Irena, Ujú. de convivir, aprender a convivir con ellos. Y con él fue muy bonito porque me dijo, yo estaba trabajando en unos almacenes en Vic y me dijo, el día 9, 10 de octubre del 2022, 23, creo que ya era, am, te vas a ir a Perú. Y yo, bueno, mm, vale. Y yo cositas que iba haciendo de así ponencias, sesiones, cositas que me iban pidiendo, iba poniendo pues el dinerito así en una caja. Y me dijo, la semana del 2 de junio te vas a comprar el billete, el pasaje para irte a Perú, el 9-10 de octubre. Y yo, vale, y aquí se quedó. Pasaron los meses, llegó la semana del 2 de junio y me vino como la llamadita de, mira la caja. Y vi, había dinero y dije, vete a la corderito. Eso, la llamadita. Es increíble hacer aquí el podcast rodeado de animales en plena naturaleza. Nunca sabes qué sonido te va a deparar la naturaleza. Y me fui a la agencia y me dijeron, ¿dónde te quieres ir? Digo, a Perú. ¿Cuándo? Digo, no sé, en octubre. Y me dijeron, sí, el 9-10 de octubre y con el importe exacto que tenía en la
en la cajita, creo que faltaban 100 euros, una cosa así. Ujú. Y me quedé allá con una cara que dijo, vale, lo reservo, pero ya vendré la semana que viene. Y allá fue donde empecé realmente a aprender o a vivir conscientemente con ellos, porque me fui a Perú con el mapa, con una mochila y con un péndulo Guau. y iba mirando dónde tengo que ir, y allá donde iba, pues, bueno, seguía el péndulo hasta que al cabo de 15 días, 3 semanas de estar con el péndulo, me dijeron: "Tú eres el péndulo, te lo mostramos". Y empecé, pues, a ir viviendo con todas estas voces desde mi cuerpo, sintiendo, como recolocándolo todo aquí y conociendo mucho el tema este de la muerte, porque allá donde voy me encuentro, claro, están por todos lados. Claro, Y claro, tú vas por los sitios y vas viendo. sí, pero lo que es curioso es que no son tan diferentes como nosotros. La diferencia que hay es que no tienen el cuerpo físico aquí, pero desde adentro los veo igual, que te puedo ver a ti por dentro como a ellos, aunque no tenga cuerpo. Es Ujú. es una parte curiosa. Después veo que todos somos esa frecuencia, esa vibración, que simplemente se representa en un cuerpo o en una materia, ¿no? En un material, pero que sí que hay no sé si decir un alma, una conciencia o algo, sí, yo creo que es esa frecuencia que tenemos del ser humano, tiene la capacidad de conectarse y recibir la sabiduría de lo que estamos registrando Ujú. con nuestra experiencia aquí. Correcto. Me acaban de venir muchas preguntas ahora en este último trozo. ¿Te puedo hacer 2 rápidas? Tú sí, yo la respuesta a ver si es rápida Vale. o no. Eh, claro, ¿qué sucede? Nosotros, ¿no? Somos seres humanos con un cerebro y este cerebro, entre otras cosas, tiene o desarrolla o crea, ¿no? A nivel de representaciones mentales, si nos ponemos en PNL, las emociones, lo que son las emociones. Mi pregunta es, ¿estas emociones se quedan en el cuerpo o se van con el alma? Mm, Es decir, ¿sienten? no, ellos no sienten. Y me río un poco porque es lo que estamos recibiendo con lo que, bueno, cada mes de los cursos que estamos haciendo mensuales, y nos explicaron sobre las emociones, el espacio de la emoción, Mm, así en cuerpo físico. Y me gustó porque nos dijeron que ah, las emociones no crean, sino que nos acompañan. Son las mejores amigas que tiene la persona, porque te hacen saber y te dan a conocer cómo tú estás recibiendo lo que se impacta en ti. Lo que siempre nos dicen los que ya sean los seres queridos, los que ya se han ido, es que ellos son los que crean las emociones que nosotros sentimos. O sea, cuando estamos en cuerpo físico somos receptores, pero cuando no estamos en cuerpo físico somos emisores. Ellos emiten una frecuencia, que esa frecuencia impacta en tu cuerpo, y como nuestro cuerpo tiene el sistema nervioso, ujú, da pues ese chispazo ujú. y nos da una alteración que nosotros asociamos que ese movimiento es esa emoción. Le ponemos el nombre y le hemos dado un nombre a ese movimiento, a esa sensación, y lo llamamos emoción. Nosotros aquí no emitimos, compartimos, y ellos sí que emiten, pero no comparten porque no tienen cuerpo físico. Claro. ¿Y los recuerdos sí que se los llevan? No, se quedan en nosotros aquí. Vale. Es decir, una persona cuando abandona su cuerpo físico ya no tiene recuerdos. Tiene sabiduría. Todo lo que he experimentado aquí se convierte en sabiduría. No sé si podemos llegar a tener sabiduría cuando estamos en cuerpo físico, así vivos. Podemos tener conocimiento. Ujú. Y hay una frase que nos han ido diciendo, que es que el conocimiento se comparte, pero la sabiduría es intransferible. Después, por eso es la diferencia que veo entre vivos y muertos, hablándolo así. Sí. Es porque yo aquí puedo compartir el conocimiento que yo puedo recibir desde la información, la experiencia, es Ujú. conocimiento, pero no he sido nunca capaz de transmitir la sabiduría que hay dentro de ese conocimiento, porque es mío, es como un secreto mío, Claro, no es mi voz, no claro, la puedo explicar. justo. Ujú.
Después yo veo un poquito eso, que ellos emiten un movimiento, una frecuencia que nosotros recibimos como emociones, pero que no somos emociones. Ujú. Y en cuanto a los recuerdos, conectándome con la persona física, puedo conectar con recuerdos que tienes de ese ser querido, porque la persona cuando lo hago los asocia. Y padres han dicho, es que estoy teniendo mi hijo delante, Wow. por los gestos, la mirada, el gesticular, es, Ujú. am, por expresiones, frases, sí, cómo me muevo o cómo me transformo, y me ven a mí, obviamente, Sí, pero les pero hago lo llegar, perciben, ¿no? dicen, es que tengo a mi hijo delante, y Qué a veces fuerte. alguna vez se han tenido que despedir y entran, como quien dicen, entran en el cuerpo, eso me ha pasado alguna vez, que me piden permiso para utilizar el cuerpo para dar el último abrazo, para decir adiós, o eso es en momentos, no es siempre, porque también agota mucho y no es una cosa que se haga Ya, así, tuvieron el cuerpo. Después es una cosa que si ellos tienen pendiente o hay algo que está ya por hacer, se va a hacer. Pero en 15 años capaz me ha sucedido ujú, tres veces, que no es una cosa que sea, en mi caso, a menudo, sino que es más el... Y esto es lo que te decía de las fases, ¿no? Ahí es la parte del recuerdo, sería la primera fase, donde tú puedes asociar de yo poder captar algo de ti y de ese familiar que a ti te hace recordar y te lo hace decir, ah, vale, es él. Y yo lo veo esto como una parte de iniciación para que es como que abrir la puerta a poder entrar y ver cómo son ellos ahora. No es un poco la parte más incrédula de la gente, la parte más racional, la gente que se dice o se llama escépticos en ujú. eso, que después vienen y te dicen, me tienes que decir lo que he hecho exactamente con, o cómo se murió, qué ha hecho con las cenizas, o qué he hecho con eso, que es lo último que me regaló, cosas como muy físicas de aquí, que yo no me encargo Ujú, mucho de eso, si aparece, aparece, pero a mí me gusta más ir, ostras, la sabiduría, ¿no? Aprovechar lo que saben, lo que hay, dónde se encuentran ahora y cómo eso lo podemos aprovechar nosotros aquí, cómo conocemos esa paralelidad donde ellos se encuentran y cómo la podemos llevar aquí. Y ahora me están enseñando que es simplemente atendiendo, se tiene que atender, no es una rivalidad, no es una competición, no se trata de salimos de nuestro campo físico material aquí para ir a esa parte más intangible de no saber descuidándonos de esta, es que esta es muy grande y esta es un poquito más pequeña y la tenemos que atender porque si ponemos atención, le damos importancia, lo damos importancia, lo hacemos crecer y la vamos haciendo crecer y que pueden tener el mismo tamaño. Lo que ujú. decías antes del miedo, porque hay tanto miedo en el tema de la muerte, o decías Sí, que era porque era tabú, sí, es por un el, tema tabú, ¿no? por el miedo que hay a lo desconocido, Ujú. pero fíjate que si tú cambias letras del miedo, sale medio. Medio. Entonces, todo aquello que se te pone entre medio te da miedo. Ujú. Y como es una cosa que no ves, pero que sí que notas, se te pone una sensación en el medio y te rompe. ¿Qué hace a las personas fallecidas, difuntas, que han abandonado el cuerpo físico? És que ara els cridarà, perquè ara desperta. ¿Qué les hace permanecer aquí, en el mundo? Es decir, aquí o con nosotros. T'està Sai- contestant. Sí, sí, encima es... Bueno, las cabras son... bueno, es igual. No quiero meterme aquí en cosas de malfaria, ¿no? Como diría un pirata. Aquest Bueno, és un adoptado. bueno. Sí. La vam criar en biberó. I és el xai. Hostia, es increíble. Bueno, con ruido de la naturaleza. Vale, sí. ¿Qué es lo que hace a los difuntos o a las personas que han abandonado el cuerpo, ¿no? Espíritus, podríamos llamarles, tal vez. ¿Qué les hace estar aquí, entre nosotros o en el mundo? No tienen otro lugar donde ir, sí que lo tienen, pero És que és eligen. el mismo. Es el mismo. Clar, és lo mismo.
pero lo llamamos paralelidades. Pero el Ujú, universo es el universo. ujú. No porque tú no lo veas significa que no estén. Claro, Después porque al final lo que yo veo solo lo puedo percibir por este sentido. por los sentidos. Ujú. Pero es que ahí los sentidos están mal concebidos también. Porque una persona cuando quiere sentir, lo quiere ver de una forma y el sentir es desde los sentidos. Desde el sentir activa tus sentidos y es desde ellos donde tú los puedes captar. No, es serio. És que fins que no els trobi no pararà. Es Va que graba esto porque lo voy a poner en el podcast para que entiendan por qué nos reímos. Es que Chai, que es una cabra, está llamando a los caballos. es que cruzan el río y se van al otro campo. Ah, Y y ahí, para que entendáis esta risa, más que nada, queridos espectadores, ¿vale? Y lo que vais escuchando de fondo es Chai, se llama Chai. Voy a intentar concentrarme, pero es que me causa bastante risa. mira, ara ja marxa. Ah, mira. Ahora a lo mejor lo veis. No. Vale, entonces, nos habíamos quedado En los sentidos. eso, los sentidos. Ara el veureu passar. Ah, mira, pues ahora veréis a Chai pasar por ahí. Ahí va. Busca de los caballos. Bé. Vale. Doncs, anàvem per... Esto que nosotros no podemos percibirlo por los 5 sentidos, pero están aquí, ¿no? Que es el mismo mundo. Que Sí, podría hacerte la pregunta de solo está el mundo del planeta Tierra, pero tal vez lo dejamos para otro día, si sí. quieres. Ah, bueno, en cuanto has dicho de por qué se quedan aquí, Porque, ¿no? claro, ¿por qué se La gente quedan? Sí. la gente cree que se queda aquí. A mí me hace gracia, dentro de lo que hay, cuando la gente dice que vaya a la luz, porque ellos siempre nos han dicho, si ya somos luz. Ujú. Es una cosa típica que se escucha aquí, ¿no? Somos seres de luz, tanta luz, porque Sí, si te mueres, si ya somos luces aquí, pues cuando te mueres ya estás en la luz, si tú eres la propia luz. Pues correcto. es una parte que con ellos me he reído, bueno, me han hecho reír un poquito también a veces de estas frases, ¿no? Ujú, Que capaz decimos sin saber, ¿no? O sin conocerlas ujú. exactamente qué quieren decir. Por las experiencias que he tenido, normalmente no se quedan aquí. Cuando te mueres, te mueres. Ok. Y, y el alma sabe si es que está en otra paralelidad. Lo que sí que a veces pasa es que si no queda algo resuelto, puedes quedarte como que quede algún mensaje. Esta semana pasada tuve una experiencia con una sesión con... ha sido un niño que decidió morirse, se suicidó. Y, y nos quedó, los padres vinieron para saber un poquito qué, ¿no? Qué sucedió, porque son situaciones, son muertes que sí que dejan un poco atónitos a la persona, aunque para mí es el acto de valentía más grande que hay. Es como que tengo como un respeto muy grande cuando me Ujú, encuentro con esta clase de decisiones, pero en esta fue curioso porque estaba el padre con la mujer, el hijo y yo. Si no estaba como normalmente cuando canalizo se me pueden poner aquí detrás o en mí o así, quedaba aquí al medio. Y aquí sí que le faltaba como para ir a su sitio, no a la luz, sino en ubicarse. Nos enseñó que se tienen que ubicar, que cuando ujú, se muere nos tenemos que ubicar, tenemos que encontrar nuestro sitio. Aún estoy indagando en eso, porque todas las informaciones que canalizo que me llegan, después es como que es como mi universidad donde voy entrando, ¿no? A conocer exactamente qué es lo que pasa o exactamente lo máximo de exacto que me puedan decir. Pero en este caso fue muy curioso porque el niño necesitaba darles el mensaje, como hacerles saber que
había una incomprensión que no sabía, y en mi cuerpo me hacía daño. Era como las sensaciones eran muy fuertes en mi cuerpo. Pero sí que de repente le dijeron que estaban orgullosos de él y se calmó todo. Y toda esa agonía y dolor que tenía, que sentía, fue un ¡fu! Es como ya está, ya pasó. Y se nos ubicó aquí a un lado, que sé que es un poco, no sé, quedará un poco raro capaz de mostrarlo así, ¿no? Porque vosotros no lo veis, pero yo lo estoy viendo aquí, ¿no? Estoy como recordando lo que fue, se nos colocó lejos, como en la puerta, y él mismo dijo, ya estoy en la estrella, por fin he podido ir en la estrella. Y resulta que la hermanita de él siempre decía que había la estrella donde él estaba. Y son esas asociaciones. Después yo creo que muchas veces son de asociaciones, de recuerdos de esta primera fase, ¿no? Que decimos que para que tú asocies a que estás teniendo la frecuencia de esa persona en ti, necesitas saber unas palabras que a ti te sintonicen, y creo que a la larga las hemos ido globalizando, como ir a la luz o ya está bien, ¿no? Han Sí, sido situaciones, bueno, que nos hacen globalizar, y creo que aquí es donde nos equivocamos un poco. Pero en este caso sí que fue am, se puso como en ese sitio y de repente dijo: papá, tú querías hacer de padre, ahora acabas de hacer de papá. Eso es hacer de papá, llevar a tu hijo a su espacio. Y sí, en este caso, pues él ya se murió, pero dijo: pero tienes 2 más en casa. Y eran pequeños, los veía pequeños, dicen: llévalos en la bicicleta, vívelos como no me has podido vivir a mí, hazlo con ellos. Y nos enseñó, de repente el padre le caían las lágrimas, pero de contento, de agradecimiento, de qué bien, ¿no? Como tener esa amplitud de decir: sí, hijo, voy a estar, voy a hacerlo. Y él se recolocó en su espacio. Después, a veces se pueden quedar aquí, pero si se quedan aquí es porque tienen un mensaje que darte a primer plano, claro. a nivel físico de aquí. Si lo tienen que decir de semipersonal, se van a poner en la segunda. Si tienen que Ujú. ser totalmente impersonal, van a estar en la tercera, para ubicarlo nosotros. Sí, Pero también me da respeto hablar de todo lo que hay en este ámbito, porque todos conocemos que si vemos a un barómetro y decimos positivo o negativo, bueno y ujú, malo, ujú, existe aquí también. ujú. Después, yo en mi caso, como siempre lo he tenido y me da mucho respeto y miedo también, por lo que se me pone en medio, am, yo pedí que todo aquello que yo quería recibir, todo aquello que fuera capaz de poder ver y que se mantuviera en una vibración, mm, Más bien para alta, ¿no? mí, alta y positiva para mí. O sea, que me Ujú. diese más ese desarrollo, que no el miedo de no saber o bueno, en mi caso, ¿no? Es Sí, como cada uno, creo que es importante encontrar su sitio. Al fin y al cabo, es lo que estamos haciendo aquí, encontrar nuestro sitio. ujú, Y eso me lleva a que he escrito un libro que está ya por publicarse, sobre la historia del caballo, de ya nos lo quitaron, todo esto, ujú. pero lo que te quería contar con esto es que tuvimos una pony que se murió antes de llegar en esta casa, y ella me habló muchísimo de la muerte y me comentó eso, que ella tenía que volver a sus montañas, no en cuerpo físico, porque ya no podía llegar, sino en las montañas donde nació, sino me contó eso, que todos mm, debemos tener el sitio de regreso y que vivimos aquí para encontrar nuestro sitio, no de dónde estar aquí, sino en el sitio donde uno marcharse. Después la gente tenemos la inercia, o tendimos, ¿no? a estar persiguiendo o conquistar los sitios para vivir aquí, Ujú. cuando me han ido enseñando que lo importante es poder encontrar un sitio donde morir, donde ir cuando te mueres, para tú marcharte, pues, en paz, en quietud, con este bienestar. Claro. Y este libro está todo canalizado como Wow. un punto de mi historia, pero vista y vivida desde el caballo. Y cuéntame un poquito sobre este libro, ¿por qué lo has escrito? ¿Con qué propósito?
El propósito no lo sé. El motivo ha sido porque a lo largo de nuestra historia con él y de irla contando a las personas, todas me iban diciendo: "Tienes que hacer un libro, Ujú. tienes que escribir un libro sobre ello". Y, y lo he escrito 4 veces. Lo tengo escrito en papel, en libreta, porque me vino canalizado así desde él. Y, y las 4 veces que lo he querido transcribir para hacer el libro, o se borraba de golpe, la siguiente se fastidió el ordenador y se perdió todo. La tercera me lo robaron, lo estaba escribiendo y me robaron, entraron en la autocaravana y se lo llevaron, solo el ordenador con todas las memorias externas. Donde estaba el libro se lo llevaron todo, dejaron todo el resto. Y esta cuarto tocó que tocó madera que salga. Ujú. Pero sobre todo el motivo ha sido este, poder sacarlo, porque sí que he visto con lo que me han ido diciendo la gente, ¿no? Al compartirlo, que es una historia bastante conmovedora y me gusta porque no es la típica historia vivida desde o escrita desde mí, sino es una parte de mi historia, pero vista desde otros ojos. Y es todo un recorrido para mí interesante porque te da a ver tu vida, ¿no? Reconocer una vida, pero desde este otro plano. Después, bueno, no digo nada más porque si no es ya. Claro, si no vamos a hacer Sí, spoilers del libro. sí, y no. Pero bueno, si cuando llegue la fecha de publicar este podcast tenemos la suerte de tener ya el libro oficializado, dejaremos por ahí un enlace y si no, pues lo dejaremos igualmente con una breve introducción así escrita si quieres, para quien se quiera Vale, apuntar a la lista de espera para poder ser los primeros en obtenerlo, pues ahí lo dejaremos. gracias. Genial. Y quería preguntarte, Irena, me, me- me- ¿hay normas? ¿Hay algún tipo de normas? ¿Hay algún tipo de deberes, de quehaceres? ¿Hacen lo que quieren? ¿Son libres? Nosotros sí. Digo, ¿ni ustedes? No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. No somos. Podemos ser libres de, tal vez, de sentir, de pensar, pero bueno, yo creo que a nivel social estamos en una especie de cárcel, tal vez, o con ciertas limitaciones. Pero se ha evolucionado mucho. Sí, se ha evolucionado, pero yo creo que siguen habiendo limitaciones. Es decir, uno no puede hacer lo que quiera cuando quiera, porque tienes que trabajar, tienes que hacer dinero para, y si lo haces muy bien, pues entonces puedes vivir y hacer un poco lo que quieras, ¿no? Esto puede ser vuestra visión, pero hay muchas. ¿Me podrías Digo, o nos podrías iluminar con alguna, brindar alguna? la frase que ponen, y es la primera, de hecho, que empieza el libro, con Sartre, lo primero que me dijo es: "La libertad está en el decidir". Tú decides Ujú, lo que hacer, cómo ponerte, ¿no? En tu vida, cómo quieres vivir tu vida, esto solo lo eliges tú. Si quieres vivir más esclavizado con unas cosas, con otras, si quieres o crees que lo que tú quieres es una esclavitud, ujú. lo vas a vivir como tal. Pero si tú lo vives desde lo que tú sientes y tú eliges, obviamente tendrás que atravesar muchas barreras, pero son para tu propósito tuyo, tu propio desarrollo. Hace 3 años aproximadamente entrevisté a una chica que canalizaba. Ella canaliza a través de la pintura y luego pues te explica la canalización, te da el cuadro y te lo explica. María, un saludo desde aquí. Ella me explicó una historia o un concepto o real, no sé qué es, pero es muy interesante con lo de las almas que me comentabas antes, porque ella me comentaba, ahí arriba
digamos que estamos las almas y hay unas almas amigas. Y cuando bajamos, pues estas almas, imagínate, ¿no? Hay dos almas, por ejemplo, tú y yo, pues allí arriba, o en el reino de las almas, no sé si es aquí, más arriba, donde sea, pero imagínate, tú y yo somos compañeros, amigos o pertenecemos al mismo grupo o sociedad de almas, y a lo mejor se me está yendo la olla con esto, pero a lo mejor no, no lo sé. Y a veces yo en esta vida tengo que aprender un concepto, un aprendizaje, debo llevarme un aprendizaje de esta vida y la manera en que yo obtenga ese aprendizaje es de una persona que me hace el mal. Por ejemplo, un padre maltratador, un novio malo o alguien que está en tu vida y te hace el mal, te lo hace pasar muy mal. Y esta chica nos comentaba que a veces era una alma amiga tuya, pero que su función era enseñarte eso y por eso estaba aquí disfrazada de padre maltratador, etcétera. ¿Es esto cierto? Ese modo puede existir también. No me gusta poner como si es cierto o no, porque si ella es su realidad, para ella va a ser su verdad. Y hay una parte que sí que existe de esa forma también, porque las personas que tenemos a nuestro alrededor, como decían antes, nos impactan y te hacen despertar. El problema está cuando tú te identificas o crees identificarte con esa persona, en que yo soy esa persona, aquella persona te está haciendo a nivel egocéntrico, ¿no? Ujú. Personal hacia ti. Creo que aquí se tiene que tener esa distancia de poder ver a la otra persona y ser capaz de poder, poder ver qué despierta en ti la persona que tienes enfrente sin tenerte que identificar con esa persona. Lo que hablan de los reflejos. Ujú. En cuanto a lo que comentas, prefiero que nos comenten cómo, a ver cómo nos llega desde aquí, no tan como Irene. Ujú. Mm, vale, vaig, vale? Em, em pots fer la pregunta? Em, me comentaron una vez, una chica que canalizaba a través de la pintura, que allí arriba, en el, por ejemplo, reino de las almas, o donde estén las almas, hay, por ejemplo, cierto grupo de almas, amigas, por ejemplo, que pues yo pertenezco a un grupo, ¿vale? Y imagínate, ¿no? Ella me comentaba que de este grupo de almas, pues dos almas podían ser amigas, pero cuando bajaban digamos, al plano físico, de una le debía enseñar un aprendizaje a otra. Y para que ese aprendizaje suceda, pues en ocasiones esa otra alma se iba a un cuerpo Vale. de... Que depende de dónde pones la atención. Si pones la atención a la parte más personal, tú vas a ver esa frecuencia, vas a poner como la atención en la forma, en el sujeto, ese padre, esa persona, ¿no? Esa que está representando esa agresión o en el concepto que sea. John, pero ¿qué sucede si pones la atención en la frecuencia, no tanto en la forma? John, tú eres evolución de lo que se ha vivido antes de que tú nacieras, de concebirte. Tú eres una fusión entre la historia que lleva, la herencia que lleva tu padre y tu madre, con toda esa herencia, no solo de sangre, sino de todas esas personas que hicieron capaz de que tus padres se juntaran para nacer tú. Ujú. Mm, Todo puede ser un aprendizaje, pero el aprendizaje os pesa. Si tú ves la vida tal y como la tenéis formada para aprender, a ti se te está anulando. Hay un arquetipo en ti que te dice que no sabes. Y tú sabes. Si tú te centras y entras contigo, tú sabes lo que hay. Solo te tienes que escuchar. Para estar con nosotros, uno tiene que escuchar. No escucharse uno mismo, sino escuchar.
oír. Tiene que escuchar y oír a la vez. Son conceptos distintos. Proviene del mismo sitio, pero el oír es más de percibir y el escuchar es una parte más física que entra ya más aquí dentro. Nosotros, como lo vemos esta historia, como le mostramos más y como me lo muestran, se basa más en las frecuencias, en las sintonías que tenemos, en las familias vibracionales. Es decir, toda frecuencia tiene una forma y toda forma es un mundo de expresión. Por lo tanto, hay diferentes formas de conciencia, se te otorgan diferentes mundos de expresión. En catalán se ve muy claro. En cada nombre és un mundo. Si tu poses nom i gires la paraula, és un món, perquè cada nom té un món i cada món té un nom. Esos mundos tienes ese nombre que los puedes asociar con estas familias, almas vibracionales, esas familias. Claro que siempre puedes estar aprendiendo, claro que todo tiene un significado y un sentido, obviamente está, pero lo importante aquí es cómo se refleja en ti. ¿Qué pasa eso contigo? Y dicen, a ella le dijimos, ¿qué prefieres? ¿El recipiente o el contenido? Yo elegí el contenido. Después, es una verdad y una realidad lo que esa chica contó. Es una chica que canaliza bien, sé que tiene una apertura buena, muy buena. Lo que es importante es que cada uno pueda encontrar dónde se encuentra su propia verdad dentro. Es un tema que no sé si te voy a responder, pero sí que es un tema que es muy fácil caer en la tentación de quedarte con la opinión de los demás. Estáis en una época en que no se informa, se opina. Y aquí es muy importante que cada uno ponga la tónica, ¿no? Empiece a atender a las informaciones, no en las opiniones. Vale, ¿por qué decís esto? Vale. Decimos esto porque según donde tú te pongas, donde tú elijas llevar tu cuerpo, vas a obtener una forma de conciencia. Según la atención que tú pongas contigo, vas a desarrollar una forma u otra. Todo desarrollo de conciencia que tú hagas va a ser una ampliación y te va a llevar a tener diferentes formas en tu mundo de expresión. ¿Por qué lo hablamos así? Para poder ir entrando al detalle. Todas las personas que hemos dejado el cuerpo físico ya no somos personas, somos almas. Esa alma vive en tu cuerpo y se refleja en esta forma, en este cuerpo. Pero este cuerpo es tan importante, es igual o más importante como cualquier otro cuerpo. El mismo de una rana, del cordero, de los animales que han estado pasando por aquí. Todo ser vivo, toda forma que tú puedas ver a tu alrededor, te está dando la oportunidad de conocer más de ti. No aprender, sino conocer. Porque con el conocer es cómo naces, con qué naces, y te lleva a poder seguir naciendo día tras día. Es obvio que hay las familias vibracionales, por eso tú te puedes ir al otro lado del planeta y familiarizarte con alguien como si fuese tu hermano. Eso es la sintonía. Pero visto con la cuántica, es lo que hablábamos de las formas. Que si tú tienes ABC y ese chico tiene ABC, te vas a sentir como si fuese un gemelo tuyo, un mellizo incluso. Es muy cercano. Y la persona que tú puedes tener a tu lado, como puedes llamarlo hermano, puede que sea JQK. Y no vas a familiarizarte, vas a tener esas trabas. No es porque esa persona te tenga que hacer aprender nada, sino que tenéis que encontrar la fusión, os tenéis que fusionar. Y aquí es una nueva era en la que estáis entrando. Fijaros que hay mucha tecnología desarrollada, pero ¿y vuestras mentes? ¿Se desarrollan? Están en proceso. Cuidadín con toda esa... en castellano. ¿Avaricia? No.
inteligencia artificial. Artificial. Ujú. Dion, por un lado está bien, pero por otros os va a hacer tontos. Dion, porque os va a os va a hacer parar de pensar, de sentir, de sacar vuestra voz. La única cosa buena que se puede aprovechar eso es que crean los robots para tener sus propias conquistas y que dejen estar el ser humano para ello, que podáis tener más espacio para viviros. Es importante que nos podáis conocer y bueno, os invitamos a que entréis en vosotros para podernos conocer como estamos representándonos en vosotros, no como nos representamos desde las opiniones de los demás. Ella os está contando su historia, es su experiencia, pero no es la tuya y no es la vuestra, es la suya. Eso tú lo puedes utilizar para invitarte a tú encontrar tu historia con tus seres queridos, con tu vida, con tu realidad y hacer tu propia historia. Aquí es lo que la gente tiene que volver a entrar en sí, a crear su propia historia utilizando las almas que tiene a su alrededor. Irena, te tengo que contar una historia real, de hecho son varias, ¿vale? Pero esto está documentado, esto es cierto, ¿vale? Hay muchas no, algunas personas que, bueno, fallecen y de hecho esto se ve pues en niños a lo mejor de 3 años, a lo mejor te suena alguna historia, 3 4 años, que esos niños recuerdan perfectamente cómo murieron, cómo se llamaban, a qué se dedicaban todo. Y buscaron, por ejemplo, la madre, ¿no? Después de que el niño repitiera siempre cosas que un niño no debería saber, ni conocer, ni nada, y conocía, pues a lo mejor hablaba un idioma, o a lo mejor conocía algo súper técnico y específico, muy alejado de su región o de donde viviera. Entonces, ¿cómo es posible que este niño se acordara de su vida pasada, pero es que luego fueron a googlear esta información y todo al detalle era cierto, era verídico? No sé si a lo mejor es un tema que hoy no te quieres meter, pero Bueno, para mí es un poco que claro, yo no leo ni miro vídeos ni miro nada para que no me condicione mucho todo lo ok. que hay. Cuando leo o veo alguna cosa es algo concreto que después eso me hace, ese puente, ¿no? Me hace como saltar para seguir indagando. Mm, mm, Cuando lo contabas me iba viniendo a ¿por qué se dice que son vidas pasadas? ¿En qué se asocia que son vidas pasadas? Bueno, la última vida que se tuvo, tal vez. Claro, es un punto en el que yo cuando hacía el curso de la lectura de Laura, sí que hacían ver las vidas pasadas y salían las fechas y lo que hacía y se veían cosas. Pero hay algo como que no me cuadra en que sean vidas pasadas, porque yo estoy, del libro sale algo, pero no lo igualmente está ya escrito, pero no lo tengo no estoy convencida de ello. Llevo muchos años preguntándome si si las almas somos finitas o infinitas. Claro, si somos finitas, la ley de la reencarnación o mm, la teoría de la reencarnación puede encajar, pero si somos infinitas, no. Después, si es algo infinito que vamos estando, se acerca un poco a la visión que me entra de que somos continua evolución. Después, capaz que estas personas tienen la capacidad de recordar algo que pasó en esa época, el idioma de pe a pa, ¿no? Como totalmente exacto, pero capaz no tiene que ser esa persona. Ese niño capaz no tiene que ser quien estuvo viviendo allá, sino que está hecho de las fórmulas, de la frecuencia, de las fórmulas que yo tengo en mi cuerpo, pueden estar, que provengan a la base de ese año y con esa historia, en vez de recordar o de tener esa fórmula más de la época del momento en el año en el que nace, en el 2000, nace en 2000, pues capaz no tiene el acercamiento, la vibración del 1950, sino que se puede ir al 1300, el 1200, incluso más lejano. Es que me he encontrado a lo largo de hablar con gente que habían ido a
a recibir mensajes o a hacerse lecturas, historias y, ostras, es que mucha gente me decía que habían sido Jesús o que habían sido personajes de estos más conocidos, ¿no? Más reconocidos. Y aquí a mí se me iba rompiendo como esos teoremas, ¿no? Estas teorías. Lo que me encaja más a nivel mío personal en donde estoy es que tenemos la capacidad de recordar, porque somos parte del recuerdo, somos una evolución Claro. de donde venimos. Por lo tanto, tengo una base, pero no porque hayan nacido en, digo, 2000, como cualquier otro año, significa que mi conciencia, mi apertura, mi voz tenga que estar sintonizada en el año 2000. Puede tener mucha información pasada, que son personas que tienen unas altas capacidades, que tienen algo mucho más diferente de lo convencional o más normal, estándar, obviamente sí, pero en todos los formatos siempre hay los que destacan en todos los ámbitos sin esfuerzo. Entonces, no sé si en lo que has comentado, ¿no? En este ámbito, estoy en ello, en si las almas son finitas o infinitas. Es buen concepto. Fuerte. Chicos, chicas, ¿qué? ¿Nos ha quedado alguna pregunta en el tintero? Sí, seguro que sí. Tú tienes alguna, seguro. Preguntar vosotras primero. Venga, Irish, lánzate. ¿No? ¿Crees que hemos hecho todas las preguntas? ¿Gladys? Bueno, le he escuchando. Saluda, ¿qué vas a salir del podcast? ¿Qué? ¿Todo ok? ¿Todo en orden? Yo sí tenía una, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Ha habido algo que has comentado antes de las normas? Es decir, había normas. Sí. Y en ellos no veo que haya ninguna norma en sí, pero nosotros sí que tenemos unas normas cuando canalizamos. No sé si Espera, podemos... ¿estás hablando tú? Sí, bueno, supongo. Sí. O sea, Vale, y te refieres a nosotros. sí. Nosotros los físicos. Y yo como Ah. canalizadora, para así decirlo, a mí sí que me han puesto unas normas. De hecho, hay una norma para poder canalizar. Y eso cuando hacemos los cursos de canalizaciones hay una norma y es la privacidad. No podemos interferir a la vida personal de los demás para tu beneficio. Cuando se hace eso, se cierra canal. Y eso me ha pasado en 2, 3 personas. Wow. Y se cierra y no se puede canalizar, quedan como cojas después. Wow. Qué fuerte. Esto sí que es un punto, es el único sitio donde los veo serios, donde hay una seriedad. A lo mejor, no sé si es un tema ambiguo, tabú, que no te quieras meter, que no creas. Pero bueno, tú simplemente dime lo que sientas. ¿Dios existe? Si Dios existe, ¿qué relación tiene con las almas? Yo creo que es un sujeto que te reconecta a ti. Los más religiosos le van a decir Dios y le van a poner nombre. Los que no son nada religiosos van a encontrar capaz algo, una forma, una materia, un lugar, un sitio donde se sienten con esa paz. Que hay alguien externo a nosotras. Sí. Ellos y ellas están. Que saben más que nosotras también. Y supongo que de aquí sale ese Dios, ¿no? Como alguna referencia donde te hace ver que eres más insignificante de lo que uno a veces se cree. Si existe Dios, no se puede decir, al menos yo no lo puedo
Decir que hay algo que a mí me hace conectar plenamente, me da esa paz sí. Pero no sé qué clase de Dios quieres decir. Dios, simplemente. Porque hay personas que asocian... Pero para ti, ¿qué es Dios? Esa es una buena pregunta. Porque yo soy consciente de que hay algo más. Creo en un Dios, en algo externo a mí, en algo más poderoso, en un yo superior, más grande. Alguien que está encima de mí, que me guía, sí. Pero Creo en eso. ¿lo conoces? Pero es parte de mí. Entonces, supongo que sí. ¿Qué es en lo que no creo? En cómo se te ha explicado en la Biblia o en las religiones, ¿no? De esa manera, de esa figura. Sí que me gustan bastantes conceptos de la Biblia, porque creo que es como el mejor libro que se ha hecho, siempre extrapolando esas ideas a aquí y a la hora, ¿no? Pero, claro, hay gente muy religiosa, muy radical, luego pues hay varias religiones, ¿no? Y tienen como esta figura de Dios tan, no sé cómo explicarlo, pero a eso me refería en sí. Ya, pero no se puede juzgar. No podemos juzgar el enfoque que tiene una persona, un ser. Todas somos almas queridas. Y el alma ama. Y pican ya. Después aquí es importante de ver que se tiene que aceptar todos los conceptos que haya. Creo que quien está más apartado de uno mismo es el que juzga la vinculación que cada uno tiene consigo mismo para sentirse bien. Es el que te muestra que más lejos de sí mismo está. ¿Alguna más? No sé, yo... ¿Eh? Ha sido heavy, ¿eh? Sí, de final de podcast ha sido espectacular. Venga, va a darle la última. No, que si cuando nos morimos no recordamos lo que hemos vivido, sino lo que hemos aprendido y lo que hemos aprendido en este plano, ¿cómo te encuentras luego con esta gente? ¿O te encuentras luego con esta gente? O... Pues sí, yo tengo entendido que también he leído libros así de reencarnación y de... Brian Weiss. Sí. Y de vidas pasadas y tal, que cada alma pues viene a vivir aquí una experiencia, la vive, aprende, vuelve a subir, vuelve a bajar para otra experiencia y así hasta que, supongo, también la gente que baja, que ya tiene más experiencia, igual está en un plano más elevado y puede ver más cosas como tú ahora mismo que nosotros. No sé. Santi, yo una pregunta. Bueno, os he escuchado, ¿eh? No, ya me plantea tu idea. Es como de no sé. Sí, ¿no? Es como que venimos a esta vida, o al menos una de las teorías dice esto. Yo sí que también la he escuchado bastante. Y es que cuando venimos a esta vida, venimos a tener una serie de aprendizajes, vivir una experiencia, divertirse. He oído en varias ocasiones que el alma viene aquí a divertirse gracias al cuerpo, al disfrute, a la tangibilidad, al comer, al... Es el ánima. En catalán se ve bien. L'ánima, ánima. ánima es el alma. El alma Sí. ama y el ánima anima. Sí. Por eso es. Anima. Pero sí, ¿no? Que venimos pues a vivir esta experiencia, muy buen concepto. Eso me acabas de decir. ¿No? Era eso, ¿no? Me he dejado la segunda parte, creo. Sí, no, o sea... Que estos temas ya hay alguien más desarrollados, ¿no? Como que son, claro, no somos superiores. Cada uno es distinto, pero cada uno tiene que encontrar su potencial que tiene. Yo no sé por qué puedo ver lo que veo y puedo canalizar y puedo recibir esta información. No tengo ni idea porque Un don. eso me dicen. Y he tenido que aprender, y aquí sí que ha sido un aprendizaje y, un tanto dificultoso,
Pero bueno, ha habido una lucha aquí en aceptar que tengo un don, pero que no soy el don. Y eso creo que aquí es importante que cada uno pueda encontrar qué es lo que lo hace especial a uno mismo sin ser aquello que lo hace especial, sino aprovecharse en el desarrollo de ser especial. Pues yo he tenido esta labor, ¿no? Porque ha sido una labor el aceptar que hay un don, pero que no soy el don. Mm, Las vidas... Yo alguna vez he visto como la imagen, como si hubiese una antena, como una parabólica, y yo he nacido pues más cerca de esa parabólica y más lejos de la parabólica del arte. Después yo sé que ponerme a dibujar, pues a día de hoy no sé dibujar, pero no me he puesto. Pues esa parabólica me queda más lejos. En cambio, la de canalizar o esta es otra paralelidad me queda más cercana. De la misma forma que otra persona que tenga ese don en el dibujo podrá dibujar de la misma forma que yo canalizo. Dirás, hay un don. Pero no veo que seamos superiores, que la gente sea superior e inferior los unos a los otros. No sé si va por ahí. ¿No? Más o menos, sí. Y además había otra segunda pregunta, creo haber entendido. Y es que luego nos volvemos a... Por ejemplo, imagínate, Mark y yo somos mejores amigos. Después de esta vida nos volveremos a encontrar, él y yo. O nuestras almas. Depende si las almas son finitas o infinitas. Tú verás. No sé si me quiero mojar en eso. Ok. Porque yo que hay una cosa y Zar en el libro puso otra. Puso la otra. Zar es... El caballo. Sí, pero es quien te ha ayudado a escribir el libro. Es quien me ha hecho encontrar mi voz. Es el sujeto con el que me he encontrado a mí misma. Después aquí ha habido esa labor de poder primero identificarme con él y ahora me puedo reconocer en él y me reconocí en él y ahora lo reconozco a él. Ya que creo que ha sido el clic de por qué he podido terminar o estar más cerca de publicar el libro, porque he hecho la labor de reconocerlo a él, salir de mí para reconocerlo a él. Pero claro, es que volvemos en lo mismo. No sé el tema de la reencarnación. Creo que no me quiero mojar aún en eso. Sin problema. Tenemos más días, más podcast. Muy bien, Irene, pues, bueno, voy a estar asimilando unos cuantos días de todo de hoy, la verdad. Vale, si alguien quisiera bueno, no sé si tienes algo final que decir o algún mensaje que te haya quedado clavado para cerrar ya este podcast. Ay, yo me... ¿Va a llover? Sí. Vale. Sí, hombre, yo ya empiezo a tener rasca, ¿sabes? Ya. Ya hay un poco de frío. Es que ha caído alguna gotita. Bueno, pues nada. Si alguien... ¿Qué? És que t'anava a dir, va llover i m'has demanat de si alguna cosa. ¿Hay algún mensaje? Va a llover. Se parten. Bueno, pues nada, sin palabras, de verdad que gracias por este rato, por esta tarde. Si alguien quisiera conocerte más, profundizar un poquito más hacia ti, hacia los eventos que haces, hacia tus formaciones, hacia tu libro, lo que sea, ¿cómo? Estamos haciendo una página web. Perfecto. Ya estará hecha cuando Listo, genial. salga. Perfecto. irenatuas.com. Vale, listo. Lo dejaremos por ahí.
allá Claro que sí. y ya saldrá Perfecto. cómo contactar. Súper. Pues bueno, ya lo dejamos por ahí. Gracias por tus poderes, por tu sabiduría, por tu don, por tu actitud, tu comunicación y sobre todo por ser ya de alguna parte parte de Cafés con Fran, este espacio que estoy creando con tanto cariño. Y nada, pues muchas gracias. Espero de corazón que hayas estado bien, disfrutado y obviamente espero también vernos en otro episodio. Muchas gracias y gracias a ellos y a ellas, las compis. Es verdad, por supuesto. Perdonadme. Gracias porque a veces pasas estas cosas por alto, ¿no? Pero Esperamos que te hayas sentido como en casa. sí, absolutamente sí. Absolutamente. Bueno, pues gracias a vosotros también, queridos oyentes. Aquí ya el público, tenemos 1, 2, 3 personas en este público. Quiero hacer esto más a lo grande. Hoy ha sido una primera toma de contacto, con cagada de pájaro incluida. No. Porque no es una elección racional esta. Ha sido una señal. Es la primera vez en mi podcast que se me caga una paloma encima. Encima voy de blanco. Los que sabéis que he quedado hasta el final lo podéis ver. Ah, ¿eso ya no está grabando? Ah, bueno, gracias. Pues nada, pues eso. Espero poder hacer esto, pero cada vez que seamos más personas creo que podemos crear algo muy chulo. Y nada, estaremos en contacto. Os quiero. Saludos.